Bienvenido al mundo de la ciencia ficción, donde las historias extraordinarias cobran vida. Disfruten del viaje. La cabeza del Gathian hizo un crujido satisfactorio contra la barra, seguido inmediatamente por el chasquido húmedo del brazo de su lugarteniente, doblándose en sentido contrario. Kevin Murphy ni siquiera dejó el vaso que estaba limpiando. «Damas y caballeros», dijo Kevin, con el mismo tono suave que había utilizado para anunciar la última ronda. «Les voy a pedir que salgan fuera durante unos 2 minutos. Eviten ensuciar su ropa elegante». El éxodo fue inmediato. El senador Len cerró su tableta en medio de un soborno. El asesino Scarn de la esquina, el que llevaba 3 horas bebiendo la misma copa, agarró su vaso y se dirigió a la puerta sin mirar atrás. Incluso Tommy Tres Dientes, que no había salido del bar en 2 años por miedo al escuadrón de venganza de la Yakuza que esperaba fuera, se arrastró hacia la salida con una facilidad ensayada. El tercer Gathian, más joven y más tonto que sus compañeros, cometió el error de buscar su espada de plasma. Kevin suspiró, sin dejar de pulir el vaso. La cara del joven matón chocó contra la ventana reforzada con tanta fuerza que hizo temblar todo el marco. El plexiglas aguantó. Kevin había pagado un extra por el material militar, pero el Gathian no. Se deslizó por la pared, dejando un rastro de sangre verde en la superficie, por lo demás impecable. «Cada maldita semana», murmuró Kevin, dejando por fin el vaso. Agarró al líder por uno de sus 4 brazos, al lugarteniente por el que tenía roto, y los arrastró hacia la puerta. Al tercero lo levantó por encima del hombro como si fuera un saco de proteína en polvo. Fuera, los depositó en la zona designada para los alborotadores inconscientes, un pequeño rincón que había construido especialmente para este fin. Los gathianos se despertarían en unas horas, con suerte más sensatos. Probablemente no. Kevin regresó con su fregona y su cubo. La sangre ya empezaba a coagularse. La sangre gathiana tenía la consistencia del sirope cuando se exponía al oxígeno. Trabajó metódicamente. El ritmo familiar de la limpieza era casi meditativo. «Mis disculpas por las molestias», dijo mientras los clientes volvían a entrar. «La próxima ronda corre a cargo de la casa». «¿Turistas?», preguntó el senador Len, acomodándose en su reservado. «Acaban de llegar en el transporte desde Cathaya Prime», confirmó Kevin, escurriendo el fango verde de su fregona. «Pensé que se harían famosos». En Murphy's, la cicatriz en la voz del asesino era como metal chirriante. Más valía intentar robar una comisaría. Menos peligroso, 3 dientes, añadió Tommy, ya de vuelta en su taburete habitual. «Los policías solo te arrestan». Kevin volvió a su puesto detrás de la barra, cogió un vaso limpio y empezó a pulirlo. Llevaba 6 años al frente del Murphy's Last Drop, 6 años con la misma rutina. Bebidas mediocres, vasos limpios y de vez en cuando recordar a la gente por qué existía la regla número 1. No se pelea en Murphy's. Por lo que a él respectaba, fuera podían despellejarse vivos con cucharas oxidadas. Dentro era terreno sagrado. Incluso Victor Draven, propietario de la mitad de la fuerza de seguridad de la comisaría y con un número de víctimas que alcanzaba los 3 dígitos, seguía la regla. La idea de Draven hizo que Kevin apretara ligeramente la mandíbula. Últimamente, el hombre había estado acudiendo con más frecuencia, siempre con esa misma sonrisa de satisfacción, como si supiera un chiste que nadie más conocía. Kevin volvió a centrar su atención en el cristal. Ya estaba impecable, pero el movimiento le ayudaba a pensar o a no pensar, dependiendo de lo que requiriera el día. 3 niveles más abajo, en la parte de la estación Grimhold, que incluso el personal de mantenimiento evitaba. Thea apoyó la espalda contra la pared oxidada e intentó que su visión dejara de dar vueltas. 4 días. 4 días desde su última comida de verdad. A menos que contara la barra nutricional medio podrida que había encontrado ayer, cosa que no hizo porque se la había dado toda a Astrid. «Toma», susurró, sacando la última oblea proteica de su bolsillo. Valía unos 30 créditos en el mercado negro, lo suficiente para comprar una comida decente para una persona o mantener con vida a un niño Belvari un día más. El cabello plateado de Astrid estaba enmarañado y sucio. Su piel morada había perdido su brillo natural,
pero sus ojos, esos brillantes ojos violetas que tanto le recordaban a Thea a su madre, seguían siendo penetrantes. Ayer no comiste. Comí, mintió Thea. No, no comiste. Lo vi. Come la barrita, Astrid. Tú la necesitas más. Eres más grande. La ironía casi hizo reír a Thea. Sí, era más grande. Su metabolismo adulto Belvari requería 3 veces más nutrientes que el de Astrid, y esa era precisamente la razón por la que no había comido en 4 días. Por favor, dijo Thea, y algo en su voz debió de transmitir la desesperación que había estado ocultando, porque Astrid tomó la oblea. Mientras su hermana comía, Thea cerró los ojos y se permitió recordar solo por un momento. Los pasillos de mármol de la torre comercial Silk Fall, el orgullo de su padre, el sonido de la risa de su madre resonando en habitaciones que costaban más que algunos planetas, el olor del tradicional pen de especias Belvari horneándose en la cocina. Luego, el recuerdo más oscuro, el que venía sin que ella lo quisiera. La puerta explotando hacia adentro, hombres con armaduras negras, con los rostros ocultos, el grito de advertencia de su padre interrumpido por un rayo de plasma. Su madre empujando a Astrid detrás del sofá, gritándole a Thea que corriera, que se llevara a su hermana. Y el rayo de plasma destinado a Astrid atravesando el aire. Thea se movió sin pensar, lanzándose hacia adelante. El impacto, el ardor, el sabor a cobre en la boca. 3 rayos, quizá 4. Había perdido la cuenta entre el dolor. De alguna manera había sobrevivido. Había vivido lo suficiente para arrastrar a Astrid por los túneles de servicio. Lo suficiente para llegar al transporte de emergencia. El tiempo suficiente para ver a través de la ventanilla cómo ardía todo lo que habían conocido. Victor Draven había estado allí, en el funeral, con lágrimas corriendo por su hermoso rostro mientras hablaba de su querido amigo Tloyan y de la tragedia que había caído sobre su familia. Había sido muy servicial con el papeleo, muy comprensivo con las deudas que habían aparecido misteriosamente, muy generoso al permitir que las chicas se trasladaran en lugar de enfrentarse a la cárcel. Y ahora estaba aquí, en la estación Grimhold, observando desde su ático cómo morían lentamente de hambre. Lo había visto ayer, de pie junto a la ventana, con unos prismáticos en la mano. La había saludado con la mano. «Sé qué hacer», anunció Astrid de repente, sacando a Thea de sus recuerdos. «¿Qué? Los traficantes de esclavos del nivel 5. Compran personas, ¿verdad? No, escucha, los humanos tienen todas las máquinas de alimentos, todos los fabricantes de proteínas. Si consigo que uno me compre, por supuesto que no». Thea intentó ponerse más erguida para proyectar autoridad, pero sus piernas temblaban por el esfuerzo. «No estamos tan desesperadas». «Sí, lo estamos. Mírate. Apenas puedes mantenerte en pie. Encontraremos otra forma». «¿Qué otra forma?» La voz de Astrid se quebró. «Nadie nos contratará porque somos débiles. Nadie nos ayudará porque somos Belvari. Y vas a morir si no comes pronto». «No voy a morir. Deja de mentirme», gritó Astrid. Y por un momento pareció tener más de 8 años. «No soy estúpida. Sé lo que pasa cuando no se come. Mamá me habló de las hambrunas en Silk Fall, de cómo la gente simplemente se detuvo». Thea extendió la mano hacia su hermana, pero Astrid dio un paso atrás. «Está bien», dijo la niña, y había algo en su voz que heló la sangre de Thea. «Quédate aquí, descansa. Encontraré algo, Astrid». Pero ya se había ido, su pequeña figura desapareciendo en el laberinto de pasillos. Thea intentó seguirla, pero sus piernas finalmente cedieron. Se desplomó contra la pared y su visión se oscureció por los bordes. «Por favor», susurró sin dirigirse a nadie en particular. «Por favor, no dejes que haga ninguna tontería». Astrid había visto el bar antes. Todo el mundo en Grimhold conocía el último trago de Murphy. Ni siquiera los hombres de Victor Draven causaban problemas allí, lo que significaba que era el lugar más seguro de toda la estación. Además, había oído que el dueño era humano. Un humano grande. Según las historias, grande significaba rico, ¿no?
Solo los ricos podían permitirse comer lo suficiente para hacerse grandes. Empujó la puerta con toda la autoridad que su cuerpo de 8 años podía reunir. El bar se quedó en silencio. Docenas de ojos, humanos, scones, draelaxianos y otros que no pudo identificar, se volvieron para mirarla. Necesito al humano más gordo y feo que haya aquí, anunció, con la voz solo un poco temblorosa. Quiero venderme. Mi hermana morirá si no come pronto, y los humanos tienen todas las máquinas de comida, así que alguien tiene que comprarme ahora mismo. El silencio se prolongó durante varios latidos. Entonces alguien se rió, con un sonido áspero y gutural. «Niña», dijo el enorme humano detrás de la barra, dejando el vaso que estaba limpiando. «Aquí no hacemos esclavitud. Además, soy el único humano aquí esta noche, y no soy gordo, solo soy corpulento». Astrid se acercó al mostrador. Tuvo que ponerse de puntillas para ver por encima de él. El humano era aún más grande de cerca. No era gordo exactamente, sino que tenía la complexión de uno de esos animales de la antigua tierra que había visto en fotos. Un oso. Su rostro no era tradicionalmente guapo, con una nariz que claramente se había roto más de una vez y una cicatriz en la ceja izquierda, pero sus ojos eran amables. «Eres perfecto», declaró ella señalando su estómago. «Tienes una gran barriga, lo que significa que eres rico, y tu cara es un poco rara, lo que significa que no intentarás nada extraño. Cómprame. Sé limpiar, sé arreglar cosas. Soy muy buena arreglando cosas. Mi hermana necesita comida y medicinas». Y la puerta se abrió de golpe detrás de ella. Astrid se volvió y vio a Thea tambaleándose, con las piernas apenas capaz de sostener su peso. «Astrid», logró decir Thea, con una voz que era poco más que un susurro. «No». Entonces se derrumbó. El humano grande se movió más rápido de lo que Astrid hubiera creído posible. Saltó por encima de la barra, literalmente saltó por encima de ella, y atrapó a Thea antes de que cayera al suelo. De cerca, Astrid pudo ver que la piel de su hermana había pasado de morada a casi gris, y que su respiración era superficial y rápida. «No toques a mi hermana», gritó Astrid, con la voz aguda por el pánico. «No te atrevas, chico. Está sufriendo un colapso metabólico», dijo el humano, con voz tranquila pero urgente. «Metabolismo Belvari, ¿verdad? Necesita síntesis de proteínas ahora mismo». Miró alrededor del bar. «Tommy, cuida el bar, y que nadie nos siga arriba. ¿Entendido?». El hombre al que se había dirigido, al que le faltaban varios dientes pero que asintió rápidamente, se colocó detrás de la barra. El humano levantó a Thea como si no pesara nada y se dirigió a una puerta marcada como privada. «No la toques», repitió Astrid, pero ella lo seguía, moviendo sus pequeñas piernas para mantener el ritmo. «Si le haces daño, ¿Yo qué?», preguntó el humano sin malicia mientras subía las estrechas escaleras. «¿Llamarás a las autoridades? Las mismas que trabajan para Draven». Astrid contuvo el aliento. «¿Sabes quiénes somos? Sé que sois dos niños Belvari con marcadores genéticos caros que intentan sobrevivir en la parte más barata de la estación. Sé que no lleváis aquí el tiempo suficiente como para desarrollar el poder habitual de la estación. Y sé que Victor Draven ha pasado mucho tiempo últimamente mirando por la ventana de su ático con prismáticos». Abrió una puerta en lo alto de las escaleras con el hombro. No hace falta ser un genio para atar cabos. El apartamento era sencillo pero limpio, más limpio que cualquier otro lugar en el que Astrid hubiera estado en semanas. El humano dejó a Thea en un sofá desgastado pero cómodo, y luego se dirigió a lo que parecía un armario trastero. Sacó un sintetizador de proteínas Militarira, del tipo que cuesta más que la mayoría de las naves. «¿Cómo tienes eso?», exclamó Astrid. «Primero centrémonos en salvar a tu hermana. Las preguntas después». Ya estaba programando la máquina, con sus dedos gruesos sorprendentemente delicados en los controles. «¿Cuál es su metabolismo basal? ¿Alguna alergia?». «No sé los números. Tiene 24 años, una estatura normal para una mujer Belvari. No tiene alergias, excepto a los mariscos terrestres, pero eso no es realmente relevante». «¿Y por qué te estoy contando esto?».
Las palabras salieron a borbotones. Porque tienes miedo y tu cerebro intenta ayudarte proporcionándote información, dijo el humano, sacando un paquete plateado del sintetizador. Es algo humano, pero al parecer los Belvari también lo hacen. Ayúdame a sentarla. Juntos, colocaron a Thea en posición sentada. El humano abrió el paquete, revelando una sustancia espesa similar al pastel que olía vagamente a almendras. Es proteína concentrada con nutrientes añadidos, específicamente equilibrados para la fisiología de los Belvari, explicó, ayudando a Thea a tragar pequeñas cantidades, despacio y con calma, o su sistema lo rechazaría. ¿Sabes sobre la fisiología de los Belvari? Sé lo suficiente. Continuó alimentando a Thea, paciente y metódico. ¿Cómo te llamas, chico? Astrid. Ella es Thea. Yo soy Kevin. Kevin Murphy. Es un nombre aburrido. Gracias. Lo elegí yo misma. A pesar de todo, Astrid se encontró casi sonriendo. ¿Se pondrá bien? Sí. Un par de horas de esto. Algo de comida de verdad. Cuando pueda soportarlo, estará bien. Kevin la miró. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? Hoy he comido una oblea. ¿Una oblea entera? Casi toda. Y antes de eso, Astrid no respondió, lo cual era respuesta suficiente. Kevin suspiró, metió la mano en el bolsillo y sacó lo que parecía una barra de chocolate. Toma, no es nada especial, pero no te hará daño. Es sobre todo azúcar y proteínas. No acepto limosnas, dijo Astrid, aunque se le revolvió el estómago al ver la comida. No es una limosna. Más tarde me ayudarás a limpiar el bar. Considéralo un anticipo de tu salario. ¿En serio? No, pero si te hace sentir mejor fingirlo, por mí está bien. Astrid tomó la barra, tratando de comerla lentamente y fracasando estrepitosamente. Era lo mejor que había probado en su vida. Thea parpadeó. Astrid. Su voz era débil, pero presente. No vuelvas a asustarme así nunca más. Astrid se abalanzó sobre su hermana, con cuidado de no sacudirla demasiado. Lo siento, cariño. Lo siento mucho. Eres estúpida. Me has dado toda la comida. Eres tan estúpida. Lo sé. Kevin se levantó, dejándoles espacio. Prepararé algo más sustancioso. La cocina está ahí si necesitáis algo. El baño es la puerta de la izquierda. Se dispuso a marcharse, pero la voz de Astrid lo detuvo. No eres tan feo, dijo solemnemente. Cuando eres amable, casi se te puede considerar guapo. La risa de Kevin fue profunda y sincera. Gracias, pequeña. Es lo más bonito que me han dicho en toda la semana. Mientras se dirigía a la cocina, Astrid se acurrucó junto a su hermana en el sofá. Thea seguía demasiado pálida, demasiado delgada, pero respiraba con regularidad. ¿De verdad fuiste a buscar a alguien que te comprara?, susurró Thea. Dije que quería al humano más gordo y feo. Astrid. ¿Qué? Funcionó, ¿no? Hizo una pausa. Tampoco es tan gordo, solo es sólido como una pared que sirve bebidas. Desde la cocina llegó el sonido de sartenes chocando y la voz de Kevin. Puedo oírte. Bien, respondió Astrid. Tu cara sigue siendo rara. Astrid, deja de insultar al hombre que me salvó la vida. Él sabe que no lo digo en serio. ¿Verdad, Kevin? Chica, mientras estés a salvo y tu hermana esté bien, puedes llamarme como quieras. Astrid se acomodó en el sofá, sintiendo algo que no había sentido en semanas. Seguridad. Estaban en un bar regentado por un humano gigante con una cara graciosa y, al parecer, un sintetizador de proteínas militarira en su armario. No debería sentirse segura, pero lo estaba. Oye, Kevin, llamó ella. Sí, gracias por no comprarme. No hay problema, chico, aunque técnicamente me debes esa barra de chocolate. ¿Cuánto? Veamos. A los precios actuales del mercado, teniendo en cuenta la inflación y los intereses, unos 1000 créditos. ¿Estás bromeando? Era gratis. Duerme, chico. Aquí estás a salvo. Y por primera vez desde que murieron sus padres, Astrid lo creyó. Habían pasado 3 semanas desde que Kevin subió a Thea por las escaleras, y ahora ella se movía por Murphy's Last Drop como si hubiera nacido para ello. La bandeja que sostenía en la palma de la mano
Contenía 6 bebidas diferentes para 6 especies diferentes y no había derramado ni una gota. Ni siquiera cuando el drillaxiano de la mesa 3 la agarró con sus brazos secundarios. Un rápido giro, levantó una ceja y él se retiró murmurando disculpas. Pedido listo, dijo ella, deslizando un vaso de algas fermentadas hacia el asesino cicatrizado que se había convertido en un habitual de la mesa de la esquina 2. Las mandíbulas del alienígena chasquearon. Lo que Kevin le había enseñado era a mostrar agradecimiento. Tu hermana, dijo el Scairn con voz ronca, señalando con una garra sin uñas hacia la barra, está robando a mis colegas. Thea se volvió y vio a Astrid de pie sobre un cajón junto a una mesa en la que se sentaban los que solo podían describirse como los más buscados de la galaxia. Llevaba una bandeja con galletas grumosas y ligeramente quemadas. Están muy ricas, anunció Astrid. Su cabello plateado estaba ahora limpio y recogido en coletas que la hacían parecer aún más joven que sus 8 años. Las hice yo misma, solo 5 créditos. Niña, gruñó un mercenario humano con más cicatrices que rostro. Estamos discutiendo, ¿cómo 5 créditos? Astrid interrumpió, acercando la bandeja. Cada una. Eso es extorsión, murmuró un cazarrecompensas Gorak. Son negocios, corrigió Astrid. Kevin me enseñó la oferta y la demanda. La demanda, corrigió Thea automáticamente. Eso es lo que he dicho. El mercenario miró a sus compañeros y luego a la pequeña niña morada con expresión decidida. Suspiró y sacó su chip de créditos. Está bien. ¿Una galleta? No, Astrid negó con la cabeza. Todos tienen que comprar una. Es lo justo. En 30 segundos, todos los asesinos endurecidos de la mesa habían comprado una galleta. El Gortak le dio un mordisco, con una expresión que sugería que estaba masticando sellador industrial. Es crujiente, logró decir. Son las cáscaras de huevo, dijo Astrid con orgullo. Calcio extra. Kevin apareció junto a Thea, con los brazos cruzados, observando a la nueva emprendedora de su bar. Ella dirigirá este lugar algún día. Las galletas son horribles, dijo Thea. Absolutamente incomestibles. Han comprado 40 créditos. 45. Subió el precio para el salviano que se quejó. La expresión de Kevin denotaba algo que podría haber sido orgullo. Los niños tienen instinto. Thea se encontró estudiando el perfil de Kevin. Llevaba 3 semanas observándolo trabajar y aún no podía conciliar al hombre que ayudaba amablemente a Astrid con sus deberes con el que podía desmantelar a 3 guatzeianos sin soltar su vaso. Las cicatrices en sus nudillos contaban historias de violencia, pero la forma en que la había abrazado mientras se recuperaba, dándole cucharadas de caldo en la boca con infinita paciencia. «Me estás mirando fijamente», dijo él sin mirarla. El calor le subió a las mejillas. Su piel morada se oscureció hasta casi alcanzar el color índigo. «Estoy comprobando el inventario que hay detrás de ti». «¿El inventario?» «Claro». Ahora sí la miró, y algo en sus ojos. «Tommy», dijo. «Por fin, cierra el bar, pero solo por hoy. El bar Tres Dientes». Tommy había sobrevivido 40 años en el mundo criminal. Reconocía el sonido de la muerte cuando lo oía. Todos fuera, bares cerrados. El éxodo fue rápido. En cuestión de minutos, solo quedaban Thea, Astrid y Kevin. Amenazó a Astrid, susurró Thea. «Sí, en tu bar. Sí, ¿qué vas a hacer?» Kevin la miró entonces y ella lo vio. En el momento en que el camarero se desvaneció por completo, revelando al hombre que una vez había hecho temblar a la galaxia, lo que debería haber hecho hace 3 semanas. Se dirigió al almacén detrás de la barra y sacó un panel que ella no sabía que estaba allí. Dentro había un arsenal que habría puesto celoso a un escuadrón militar. «Lleva a Astrid arriba. Cierra la puerta con llave. No salgas hasta que vuelva. Kevin, no puedes simplemente...» «Pasé 6 años fingiendo ser algo que no soy», dijo él, revisando un arma que ella no reconocía. «Un hombre pacífico, un simple camarero. Pero eso no es lo que soy, Thea. Soy un hombre que construyó un imperio sobre los cadáveres de aquellos que amenazaban lo que era mío». «No somos tuyos», dijo ella. Pero incluso ella podía oír lo débil que sonaba su protesta.
Él se acercó a ella en dos zancadas y le acarició la cara con sorprendente delicadeza. ¿No lo sois? El beso fue todo lo que sus semanas de casi momentos habían prometido. Calor, desesperación y algo que podría haber sido amor si alguno de los dos hubiera tenido el valor de nombrarlo. Kevin, susurró ella cuando se separaron. Lleva a Astrid arriba, repitió él. Por favor, no mueras, dijo ella. No era mi intención. Lo digo en serio. Si mueres, encontraré la manera de traerte de vuelta solo para matarte yo misma. Tomaré nota. Astrid apareció junto a ellos, después de haber observado toda la escena. Esto es repugnante, y los dos sois asquerosos. Pero además, si le haces daño, nunca te lo perdonaré, le dijo a Kevin. En serio, si le hago daño a quién, al señor Draven. Es malo, me asusta y hace llorar a Thea cuando cree que no la veo. Abrazó con fuerza la pierna de Kevin. Pero no puedes morir. ¿Quién me ayudaría con las matemáticas? El asesino de la cicatriz parecía bastante bueno en eso. Escribe fatal. Todas esas garras. Kevin se arrodilló a su altura. Volveré, pequeña, te lo prometo. Eso es lo que decía papá. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un golpe físico. Kevin la abrazó con fuerza. No soy tu padre, le dijo en voz baja. Pero tampoco me voy a ir a ninguna parte. Hay promesas que no se rompen. Mientras Thea llevaba a Esther de arriba, miró atrás una vez. Kevin estaba de pie en su bar, rodeado de armas y sombras, con el aspecto que siempre había tenido. Peligroso. ¿De verdad va a luchar contra el señor Draven? Preguntó Astrid en voz baja. No creo que vaya a ser una pelea, respondió Thea cerrando la puerta tras ellas. ¿Entonces qué es? Thea pensó en la mirada de Kevin, en la forma cuidadosa en que había seleccionado sus armas, en la absoluta certeza de sus movimientos. Una ejecución. El bar llevaba cerrado 3 horas cuando Victor Draven llegó con sus 10 guardaespaldas. Kevin había pasado ese tiempo sentado en la oscuridad, puliendo el mismo vaso una y otra vez, el arsenal que había sacado antes, guardado de nuevo en su escondite, sin usar. Thea observaba desde las escaleras, con Astrid asomándose detrás de ella a pesar de las estrictas instrucciones de quedarse en el apartamento. Habían oído llegar los vehículos, los pesados pasos, el golpe deliberado que no pedía permiso. Kevin abrió la puerta, dio un paso atrás y volvió a su puesto detrás de la barra. Murphy, dijo Draven, entrando como si fuera el dueño del local, lo cual técnicamente era cierto, dados los registros de propiedad que había falsificado. He oído que has cerrado temprano. No es propio de ti. Es malo para el negocio. A veces un hombre necesita pensar, dijo Kevin, sin dejar de pulir el vaso. ¿Sobre qué? Los guardaespaldas de Draven se dispersaron, tomando posiciones estratégicas. 10 asesinos entrenados armados con suficiente potencia de fuego como para arrasar una manzana. Kevin parecía despreocupado por las promesas, por la diferencia entre elegir la paz y ser obligado a ella. Filosofía de un camarero. Draven se rió. El sonido resonó en el bar vacío. Qué inesperado. Hablando de inesperado, he venido a hablar de tus empleadas, las chicas Belvari. No son tema de discusión. Oh, pero sí lo son. Draven sacó una tableta con una pantalla que mostraba documentos de aspecto oficial. Verás, su padre me debía una deuda considerable, sobre todo por el juego, un hábito terrible. Estos documentos demuestran claramente que tú eres el malo. Todos se volvieron. Astrid estaba de pie en las escaleras, con su carita retorcida por la rabia y el reconocimiento. Kevin es él, es el malo que hizo daño a mamá y a papá. El bar quedó en absoluto silencio. Las manos de Kevin dejaron de moverse sobre la copa. Astrid. Thea siseó, tratando de tirar de su hermana hacia atrás. No. Astrid se liberó. Recuerdo su voz. Él estaba allí. Se reía mientras mamá gritaba. La pulida sonrisa de Draven se agrietó ligeramente. Los niños tienen una imaginación muy vívida. Llevabas una máscara negra, pero vi tu anillo. Astrid señaló la mano de Draven, donde un distintivo anillo de oro captaba la luz. El dragón devorándose la cola.
Tú eres quien les disparó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso los guardaespaldas de Draven se movieron incómodos. El asesinato de niños era malo para los negocios, incluso en su línea de trabajo. Victor, dijo Kevin, y algo en su voz hizo que todos en la sala dieran un paso atrás involuntariamente. Todos excepto Draven, que era demasiado arrogante o demasiado estúpido para reconocer el peligro. Llevas 3 años viniendo a mi bar. ¿A dónde quieres llegar? Te has sentado en esa mesa de la esquina, has hecho tus tratos, has llevado tus negocios. Kevin dejó el vaso con cuidado deliberado. Y en todo ese tiempo nunca te has preguntado por qué incluso tú seguías las reglas aquí. Tus reglas son una broma, se burló Draven. ¿No se puede pelear en el bar? ¿Qué vas a hacer? ¿Echarme? Soy el dueño de este piso. Soy el dueño de las fuerzas de seguridad. Soy el dueño... No eres dueño de nada, interrumpió Kevin. Eres un hombre insignificante que confunde el miedo con el respeto, la violencia con la fuerza. Torturaste a niños, asesinaste a sus padres y luego te sentaste en mi bar y los viste morir de hambre para tu entretenimiento. ¿Y qué? Aunque la fantasía de ese mocoso fuera cierta, que no lo es, ¿qué vas a hacer al respecto? Tú solo eres un hombre. Yo tengo a los 10 mejores. Damas y caballeros, dijo Kevin, alzando ligeramente la voz. Necesito que salgan fuera. Nadie se movió. No era una petición. El jefe de los guardaespaldas, un veterano lleno de cicatrices que había sobrevivido a 3 guerras y a innumerables operaciones criminales, miró a Kevin. Lo miró de verdad. La forma en que se mantenía erguido. La ausencia total de miedo. La forma en que sus manos descansaban sobre la barra como un pianista a punto de tocar. Jefe, dijo el guardaespaldas en voz baja, deberíamos irnos. ¿Qué? Draven se volvió hacia él. Te pago para eso. No nos pagas lo suficiente para esto. El guardaespaldas ya se estaba retirando hacia la puerta. Ese es el pastor. El nombre resonó en la sala como una fuerza física. Otros 2 guardaespaldas se dirigieron inmediatamente hacia la salida. El pastor está muerto, insistió Draven, pero el sudor había comenzado a brotar de su frente. El pastor desapareció, corrigió Kevin. Hay una diferencia. Más guardaespaldas huyeron. En cuestión de segundos, solo quedaron Draven y 3 de sus más leales o más estúpidos. Las reglas, dijo Draven, con voz cada vez más presa del pánico. No se pelea en el bar. Es tu regla. Mi bar. Kevin rodeó la barra, con movimientos deliberados y sin prisas. Mis reglas. Encogió los hombros, como un luchador que se prepara para el trabajo. Y acabo de cambiarlas. El primer guardaespaldas fue a por su arma. La mano de Kevin encontró una botella en la mesa más cercana. Nada especial, solo whisky barato. La botella se estrelló contra la sien del hombre antes de que pudiera sacar la pistola de la funda. Cayó como una piedra. El segundo intentó flanquearlo. Kevin le agarró la muñeca, le retorció el brazo hasta que los huesos crujieron como leña seca y luego le dio un codazo en la garganta. El hombre emitió un sonido como el de una tubería rota y se derrumbó. El tercero fue más inteligente. Salió corriendo. Eso dejó a Draven solo con un hombre al que había juzgado mal. Por favor, comenzó Draven. Pero la mano de Kevin se cerró alrededor de su garganta, levantándolo del suelo con inquietante facilidad. Déjame contarte sobre el honor entre ladrones, dijo Kevin en tono conversacional, como si no estuviera aplastando la tráquea de un hombre. Teníamos códigos, reglas, límites que no cruzábamos. Los niños estaban fuera de los límites. Las familias de los rivales estaban fuera de los límites. Tú rompiste todas las reglas, lanzó a Draven al otro lado de la habitación. El hombre golpeó una mesa y la madera se astilló con el impacto. ¿Quieres saber por qué me alejé del trono carmesí? Continuó Kevin, avanzando hacia la figura que se arrastraba. Porque me estaba convirtiendo en algo que no me gustaba. Alguien que resolvía los problemas, primero con violencia y luego con palabras. Draven intentó levantarse. La bota de Kevin le dio en la rodilla. El crujido resonó en el bar. Pero tú, Kevin, te arrodillaste junto al hombre que gritaba. Me hiciste darme cuenta de algo. Algunas personas no merecen palabras. Algunas personas solo entienden la violencia.
Las autoridades encontrarán pruebas de todos los delitos que has cometido, todas las familias que has destruido, todos los niños a los que has hecho daño. Kevin sacó su propia tableta. Mi antigua red es bastante exhaustiva. Tus cuentas ya están congeladas. Tus propiedades están siendo embargadas. Tus aliados están recibiendo copias de las grabaciones en las que hablas de traicionarlos. Draven abrió mucho los ojos. No puedes. He construido un imperio que abarca un tercio de la galaxia. ¿Crees que he olvidado cómo destruir a alguien? Kevin se puso de pie. Estás acabado, Victor. Tu imperio criminal, tu reputación, tu vida, todo ello terminará esta noche. Vas a matarme. Kevin miró hacia las escaleras, donde Astrid observaba con los ojos muy abiertos y las manos de Thea sobre sus hombros. No, dijo finalmente. La muerte sería una misericordia. Vas a vivir, Víctor. Vas a vivir sabiendo que todo lo que construiste fue destruido por un camarero. Vas a vivir sabiendo que esas chicas a las que torturaste van a prosperar. Y vas a vivir sabiendo que si vuelves a acercarte a ellas, olvidaré mi promesa de no matarte. Arrastró a Draven hasta la puerta y lo arrojó al callejón, donde sus guardaespaldas inconscientes comenzaban a despertarse. «Corre», dijo Kevin simplemente. Draven corrió, o más bien gateó, ya que su rodilla rota le impedía correr. Kevin se quedó un momento en la puerta y luego volvió a su bar. Thea y Astrid habían bajado las escaleras. La hermana mayor lo miró con una expresión que él no supo descifrar. La menor se le acercó y le dio una patada en la espinilla. «¡Ay! ¿Por qué has hecho eso?» «Me has asustado», dijo Astrid, y luego le rodeó la cintura con los brazos. «Pensé que ibas a morir». «Se necesita algo más que unos matones a sueldo para matarme, pequeña». «Has sido muy violento», murmuró ella contra su camisa. «Sí, siento que hayas tenido que verlo. También has sido muy guay. ¿De verdad dirigías una banda criminal hace mucho tiempo? ¿Vas a volver a hacerlo?» Kevin miró hacia por encima de la cabeza de Astrid. Ella se acercó y le cogió la mano. «No», dijo él, «tengo un bar que dirigir y empleados que, al parecer, necesitan supervisión constante». «No necesitamos supervisión», protestó Astrid. «Necesitamos protección. Hay una diferencia». ¿La hay? Sí. Protección significa que golpeas a los malos por nosotros. Supervisión significa que no me dejas quedarme despierta después de las 9. Sigue siendo hora de acostarse a las 9. Esto es una tiranía. 8 meses después, las noticias de la mañana se reproducían en la pantalla principal del bar. El reportero hablaba de los juicios en curso de Victor Draven y sus socios. 63 cargos de asesinato, 200 cargos de fraude y suficientes delitos financieros como para mantener ocupados a los abogados durante décadas. Kevin lo apagó. Noticias viejas. El bar aún no había abierto, pero sus clientes habituales ya se estaban reuniendo fuera. La noticia se había extendido a lo largo de los meses. Murphy's Last Drop ya no era solo un terreno neutral, era un terreno protegido. El pastor puede que hubiera abandonado su imperio, pero no había abandonado su reputación. «Lo estás haciendo otra vez», dijo Thea, apareciendo a su lado. Llevaba una de sus camisas colgando holgada sobre su piel morada, con el pelo plateado revuelto por el sueño. «¿Haciendo qué?» «Pulir el mismo vaso. Llevas 20 minutos con eso». Kevin bajó la mirada. Tenía razón. Era el mismo vaso que había estado puliendo la noche en que todo cambió. «Es terapéutico», dijo. «Es obsesivo». Ella le quitó el vaso de las manos, lo dejó a un lado y luego le rodeó la cintura con los brazos. «Los juicios van bien. La fortuna de nuestra familia se ha recuperado. Astrid lleva casi una semana sin intentar vender galletas a nadie. Está planeando algo más grande». «Lo noto. Probablemente». Thea lo miró. «¿Te arrepientes de qué? ¿De haber dejado tu imperio por esto?» Señaló el bar, vacío pero, de alguna manera, lleno de promesas. «Nunca». Le besó la frente, luego la nariz y luego los labios. «Aunque a veces me arrepiento de haber dejado que Astrid montara su negocio de ayuda con los deberes en la mesa de la esquina. Es educativo. Está enseñando a los niños alienígenas cómo llevar con éxito negocios de protección. El chico praxiano ganó ayer 40 créditos. Esa no es la cuestión.
La voz de Kevin Astrid resonó desde arriba. Thea está siendo asquerosa con tu camisa otra vez. ¿Cómo lo sabe? Thea murmuró. Tengo ojos y tú no eres muy sutil. Kevin se rió y el sonido llenó el bar. Baja, niña. El desayuno está listo. Astrid apareció momentos después, ya vestida y llevando una tableta llena de lo que parecían sospechosamente planes de negocio. ¿Puedo tomar café? Tienes 8 años. 8 3/4. ¿Aún así? No. Esto es una tiranía. Lo sé. Kevin le revolvió el pelo. Desayuna, tirana. Mientras Astrid desayunaba a regañadientes y explicaba su nueva aventura empresarial, algo relacionado con servicios de traducción entre especies, Kevin se encontró puliendo ese vaso de nuevo. 6 años atrás, había abandonado un imperio en busca de paz. En su lugar, había encontrado algo mejor. Una familia que merecía la pena proteger, una mujer que merecía la pena amar y un propósito por el que merecía la pena luchar. La puerta sonó. 3 dientes. Tommy entró arrastrando los pies antes de lo habitual. Jefe, dijo, y luego saludó con la cabeza a Thea, la esposa del jefe. No estamos casados, Tommy, dijo Thea, aunque su piel morada se oscureció con un rubor. Sin embargo, añadió Kevin, ganándose un codazo en las costillas. Cierto. En fin, hay una niña afuera. Dice que ha oído que aquí es donde se viene cuando no se tiene otro sitio. Kevin intercambió miradas con Thea. ¿De qué especie? Corax, de unos 9 años. Por su aspecto, ha estado durmiendo en los conductos de ventilación. Tráela, dijo Thea antes de que Kevin pudiera responder. No somos una organización benéfica, comenzó Kevin. No, le interrumpió Astrid, levantando la vista de sus planes de negocio. Somos una familia, y las familias ayudan a la gente. Eso es lo que tú me enseñaste. Kevin miró a sus chicas, porque eso es lo que eran ahora, sus chicas, y suspiró. Está bien, pero tiene que seguir las reglas. No se pelea en el bar, dijeron Astrid y Thea al unísono. Esa es la regla número 1. ¿Cuál es la regla número 2? Las galletas de Ast valen lo que ella diga que valen, dijo Astrid con orgullo. Esa no es la regla número 3, interrumpió Thea, rodeándolo con los brazos de nuevo. El bar de Kevin. Las reglas de Kevin, pero también la regla número 4, añadió Astrid. La familia protege a la familia. Kevin Murphy miró su bar, a su mujer, a la cuñada de su hijo, que se había convertido en una hija para él, y se dio cuenta de que en realidad nunca había huido de nada. Simplemente había estado caminando hacia este momento todo el tiempo. Tenía la piel morada de Thea, pero los ojos marrones de Kevin, una combinación que, de alguna manera, funcionaba a la perfección. ¿Has vuelto a dar una paliza a los malos? Preguntó emocionada. Solo a unos pocos. ¿Puedo verlo la próxima vez, cuando seas mayor? Eso es lo que siempre dices. Eso es porque siempre eres más joven que mayor. Frunció la nariz, un gesto típico de Kevin. Eso no tiene sentido. Habla con tu padre sobre eso. ¿Dónde están los demás? Mamá está enseñando a Alex y David a lanzar cuchillos en la sala de entrenamiento. Luna y Violet están ayudando a papá con el inventario. 5 hijos en 10 años. A Kevin le gustaba bromear diciendo que estaba construyendo su propio sindicato. Thea le pegaba cada vez, pero sonreía. Alex y David, los gemelos, tenían 9 años y ya mostraban signos de haber heredado la mente táctica de Kevin. Luna, de 5 años, tenía la elegancia de Thea en mi espíritu emprendedor. Había estado vendiendo servicios de protección a sus compañeros de jardín de infancia. Violet, de 3 años, todavía estaba determinando su especialidad criminal. Dile a tu madre que estaré allí para cenar, le dije, revolviéndole el pelo a Mira. Siempre llegas tarde a cenar. Siempre llego justo a tiempo para el postre. Se rió y salió corriendo. Volví a mi bar, mi imperio en realidad, y encontré a Tommy, el de los 3 dientes, ahora Tommy sin dientes, después de un desafortunado incidente con Araxian, mirándome con algo parecido al asombro. ¿Qué? Le pregunté. Nada, jefe. Es solo que me recuerdas a él, los viejos tiempos, cuando el pastor dirigía las cosas. Kevin nunca dirigió las cosas así.
No. Tommy asintió. Tú das más miedo. Sonreí. No fue una sonrisa agradable. Bien. Sonó el timbre de la puerta. Entró el sobrino de Victor Draven. Al parecer, la estupidez también era genética. Había estado haciendo ruido sobre recuperar el imperio de su tío, sin comprender que el imperio de su tío había sido absorbido, digerido y reutilizado en mi organización hacía años. Señorita Murphy, dijo, tratando de sonar intimidante, tenemos que discutir el territorio. No, respondí, volviendo a pulir mi vaso. No tenemos que hablar de eso. Tengo a 50 hombres fuera. Tengo a 16 francotiradores en los edificios vecinos, 3 expertos en explosivos que ya han cableado sus vehículos, y una hermana que me ha estado rogando que le deje probar su nuevo veneno en alguien. Esa era Luna. En realidad no tenía veneno, pero él no necesitaba saberlo. Y lo que es más importante, estás en mi bar, lo que significa que sigues mis reglas. Tus reglas son, no me moví tan rápido como Kevin. Yo era más pequeño, más ligero, pero más eficiente. El sobrino cayó al suelo antes de poder terminar la frase, con la nariz haciendo un crujido satisfactorio contra mi rodilla. Mi bar, dije, de pie sobre él. Mis reglas. Sus hombres se dispersaron. Siempre lo hacían. Sabes, dijo una voz familiar desde la puerta. Solía preocuparme dejarte a cargo. Kevin estaba allí, ahora más viejo, con canas entremezcladas en su cabello, pero aún corpulento, aún irradiando ese tipo particular de violencia contenida que ponía nerviosas a las personas inteligentes. ¿Solía? Pregunté, sacando al sobrino afuera. Ahora me preocupa lo que sucederá cuando decidas que esta estación es demasiado pequeña. ¿Quién dice que no lo he decidido ya? Él se rió, ese profundo estruendo que aún me hacía sentir seguro. Buen punto, el sistema Andrómeda, mío desde el martes pasado, las rutas comerciales de Vega. Las negociaciones deberían estar cerradas para el jueves. Por Dios, chico, vas a ser dueño de la galaxia antes de cumplir los 20. ¿Los 25? Lo corregí. Tengo un plan de 10 años. Claro que sí. Se movió detrás de la barra. Su barra originalmente, ahora mía. Nuestra siempre. Y sacó el buen whisky. Rompiste mi botella favorita. Estaban siendo groseros. Es comprensible. Sirvió 2 vasos y me pasó uno. Las autoridades están empezando a darse cuenta. No las locales, las galácticas. Van a enviar a alguien. Me encogí de hombros. Que vengan. De todos modos, la mitad son nuestros. Este es diferente. Un chico idealista recién salido de la academia. Su abuelo fue un héroe de guerra o algo así. Los idealistas son fáciles. Solo hay que romper sus ideales. Kevin me estudió por encima de su vaso. A veces me asustas, ¿lo sabes? Bien, dije, haciéndome eco de Tommy. Significa que lo estoy haciendo bien. La puerta volvió a sonar. Entró Thea. Los gemelos la flanqueaban como pequeños guardaespaldas. Incluso después de tener 5 hijos en 10 años, seguía siendo impresionante. Kevin seguía poniendo esa mirada tonta cada vez que la veía. Cena familiar, anunció. No es negociable. Tengo una reunión con lo no negociable. Suspiré, pero sonreí. Sí, señora. Y dejé de pegar a la gente delante de los niños. Meera no estaba mirando, estaba grabando a través de la ventana. En realidad es muy emprendedora. Lo ha heredado de ti, dijo Thea, pero sonreía. 15 minutos. No lleguéis tarde. Mientras mi familia subía las escaleras, mi verdadero imperio, el que realmente importaba, miré a mi alrededor en Murphy's Last Drop. Cada vaso, cada mesa, cada mancha de sangre que no había conseguido limpiar por completo, contaba una historia. Hace 10 años irrumpí por estas puertas exigiendo que alguien me atendiera. Ahora era dueño de todo lo que tocaba la luz y de la mitad de lo que no. No estaba mal para el chico que solía vender galletas horribles. Me quedé allí un momento, limpiando el mismo vaso con el que Kevin me había enseñado, pensando en lo mucho que había cambiado, en lo mucho que yo había cambiado. Mientras tanto, a cientos de años luz de distancia, en una sala de reuniones estéril que no podía ser más diferente de mi bar manchado de sangre, un joven estaba a punto de recibir una misión que cambiaría nuestras vidas. Se llamaba James Crawford.
Aún no me conocía, pero lo haría. La sala de reuniones de la sede de la Policía Galáctica era estéril, blanca y olía a desinfectante. Me senté muy erguido, con mi uniforme impecable y mi expediente intachable. Tenía 18 años y era el detective más joven de la historia de la agencia. Mi abuelo habría estado orgulloso. Crawford, dijo el director Harland, deslizando una tableta de datos por la mesa. Primera misión, considérala una prueba. Abrí el archivo y sentí que se me helaba la sangre. La imagen mostraba a una joven de piel morada y cabello plateado, de pie junto a una barra cubierta de sangre. Los cadáveres que la rodeaban habían sido identificados como algunos de los criminales más buscados del sector. Astrid Murphy, dijo el director Harland, también conocida como la nueva pastora, 18 años, controla aproximadamente el 40% del crimen organizado en este sector. El 40% que conocemos. Podría ser más. Es eficiente. Estudié el expediente. Huérfana a los 8 años, acogida por Kevin Murphy, antes conocido como el pastor original, ahora controlaba un imperio que hacía parecer al antiguo trono carmesí un puesto de limonada. Tu misión es infiltrarte en su organización, encontrar pruebas y derribarla. Señor, con todo respeto, ¿no debería hacerlo alguien con más experiencia? Tiene 18 años, Crawford, igual que tú. Pensamos que la entenderías mejor que nuestros agentes más veteranos. Se recostó en su silla. Además, la reputación de tu abuelo todavía tiene peso. El nombre Murphy tiene una historia de honor militar. Ella podría respetar eso. Quería señalar que el nombre Murphy que ella conocía probablemente tenía más que ver con la violencia sistemática que con el honor militar. Pero me callé. Mi abuelo siempre decía que primero había que observar y luego hablar. ¿Cuándo me voy? Mañana te harás pasar por un portero que busca trabajo. Según nuestra información, Murphy siempre está contratando porque la gente sigue muriendo y ella sigue expandiéndose. El director Harlan se puso de pie. Crawford, no te voy a mentir. 12 agentes han intentado infiltrarse en su organización. Ninguno ha vuelto. ¿Qué les pasó? No se sabe. Simplemente desaparecieron. Tragué saliva. Entendido, señor. Esa noche estudié todo lo que teníamos sobre Astrid Murphy. Imágenes de seguridad en las que derribaba a 6 gatianos sin sudar ni una gota. Registros financieros que mostraban una red que se extendía por toda la galaxia. Y una imagen que me dejó helado. Ella riendo en lo que parecía ser una cena familiar, rodeada de niños y los criminales más temidos del universo conocido. Parecía normal, incluso feliz. Se supone que las personas peligrosas no deben parecer felices. Cerré el expediente y me quedé mirando mi reflejo en la ventana oscura. Mi abuelo había luchado contra monstruos reales en la guerra, alienígenas que devoraban colonias enteras, máquinas que cosechaban almas humanas. Una chica morada de 18 años que regentaba un bar no podía ser peor que eso. O sí, mañana lo descubriría. Continuará.